Bueno, hola, ¿cómo les va? Bueno, como presidente de FACEN, la verdad que es un honor hacer la apertura de este nuevo Ateneo, a una semana del previo. Ateneo en el que se va a abordar un tema muy importante eh, para los que hacemos endocrino, porque cuando a estos pacientes los escuchamos, nos ponemos en su lugar y nos encariñamos, empezamos a entender que podemos hacer feliz a personas con un gran corazón, pero que a lo largo de la historia fueron postergados. Por eso realmente agradezco a SAEM la iniciativa de tratar este tema y a todos los disertantes y discutidores por asumir el compromiso. Así que les doy la bienvenida, un fuerte abrazo a todos y bueno, adelante Sergio con el Ateneo. Gracias. Gracias, Daniel. Hola, gente. Es un gusto poder participar hoy en este nuevo desafío del endocrinólogo frente a la identidad de género. Quisiera desde SAEM, como presidente de SAEM, pasar 3 avisos muy breves y luego presentar a 2 personas. Una de los avisos parroquiales es que con respecto al congreso que ustedes vieron hace pocos días, desde el viernes pasado, 22 de octubre, está disponible la grabación para todos los que estuvieron inscritos en el Congreso. Esto puede ser visto on demand por el término de 2 meses. Tienen que ingresar exactamente igual que como cuando ingresaron para asistir al Congreso. El segundo es que creo conveniente de que los interesados en esta especialidad visiten la página de SAEM, porque ahí van a poder observar toda la información, toda la actividad que hemos desplegado en estos 2 años. Por ejemplo, el curso virtual de nuestros 2 departamentos, psico-inmuno-neuroendocrinología y disruptores endocrinos, que va a comenzar el día de mañana. Y tercero, que todos aquellos que aún no son socios puedan ingresar a nuestra sociedad como socios, aprovechando un convenio que hemos firmado con el Banco Galicia para que les sea bonificada la cuota societaria de este año. Las 2 personas que quiero presentar para dar inicio a la actividad de hoy es a la doctora Cecilia Fenili. Ella va a dirigir unas palabras a nuestro querido, en homenaje que realizamos FACEM-SAEM, a nuestro querido Hugo Escaglia, que como ustedes saben falleció hace poco tiempo, y luego a la doctora Patricia San Martín, quien coordinará este webinar. La doctora Cecilia Fenili es bioquímica, especialista en bioquímica clínica, área endocrinología de la Universidad de Buenos Aires, también es farmacéutica de la UCA, dirige el curso de bioquímico especialista en endocrinología de SAEM y participa en el programa internacional de aseguramiento de la calidad del laboratorio clínico del programa Buenos Aires CEMIC, que justamente funciona en el Centro de Investigación en Reproducción Humana y Experimental. Por otro lado, la doctora Patricia San Martín, que es la coordinadora de nuestro flamante Departamento de Salud Transgénero y Diversidad Sexual de SAEM, es médica endocrinóloga del Hospital Ramón Mejía de Buenos Aires y es docente de la Universidad de Buenos Aires. Con lo cual, me gustaría escuchar estas palabras tan cálidas que se ha organizado para nuestro amigo Hugo, así que le doy la palabra a Cecilia Fenili para que luego nuestra amiga Patricia San Martín dé inicio al webinar programado para hoy. Todo comenzó aquí, en Coronel Pringles, provincia de Buenos Aires, donde Hugo Estanislao Escaglia fue un orgulloso hijo de estas tierras. Luego se trasladó a la ciudad de Las Diagonales, La Plata, donde estudió en la Universidad Nacional y se recibió de bioquímico y pasó a ser el doctor Hugo Estanislao Escaglia. También fue profesor de fisiología en la carrera de bioquímica de la Facultad
de Ciencias Exactas de esta universidad, además de ser profesora de honorem en varias universidades argentinas. Fue fundador y director del Centro de Referencia de Radio Inmunoensayo en el Centro de Especialistas de Análisis Biológicos del Distrito 1 de La Plata, trayendo el radioinmunoensayo a nuestro medio como una innovación dentro de la endocrinología. También fue responsable del sector endocrinología del Laboratorio de Análisis Clínicos del Hospital Italiano de La Plata, donde también dirigió la residencia para bioquímicos y desarrolló una tarea asistencial muy destacada y muy respetada entre sus colegas médicos y bioquímicos. Fue codirector y cofundador junto a la doctora Miriam Colombani de su laboratorio, el Instituto de Análisis Bioquímicos Endocrinológicos de La Plata, conocido como IABE. Aquí desarrolló una gran tarea asistencial y también fue la cuna para el desarrollo de un montón de trabajos científicos que el doctor llevó a cabo con un gran entusiasmo junto a todos sus colaboradores. También junto a su compañera de vida, la doctora Cecilia Silverstein, fue cofundador del laboratorio Zeus-Alaer de Capital Federal, donde desarrollaron una gran tarea asistencial en lo que es la endocrinología ginecológica y reproductiva, siendo pioneros como laboratorios relacionados a la reproducción humana. También aquí desarrollaron una gran tarea de investigación. En esta institución surgieron muchísimos trabajos científicos presentados a congresos y publicados en revistas muy importantes, tanto nacionales como internacionales. Participó activamente en la formación de recursos humanos, dirigiendo becarios y tesis doctorales de su especialidad, la bioquímica endocrinológica. Contribuyó a la organización de actividades académicas en sociedades científicas tales como SOPEM, SAEGRE, SAEM, FACEM, Universidad Favaloro y Asociación Bioquímica Argentina, donde también ideó, dirigió y dictó numerosos cursos de posgrado en endocrinología. Fue disertante de congresos de bioquímica y médicos a lo largo y ancho del mundo, donde dejó una huella, ya que sus charlas no solamente tenían un alto rigor científico, sino que también eran muy amenas y siempre con algún chiste, con una sonrisa en su rostro que hacía que se contagiaran esos conceptos duros de la bioquímica de manera muy fácil tanto a los profesionales bioquímicos como a los profesionales médicos. Fue, como dijimos anteriormente, un investigador incansable. Publicó más de 110 trabajos, además de capítulos de libros, y recientemente editó un manual de bioquímica endocrinológica. Recibió más de 22 premios a sus publicaciones y fue becado en Rusia y México, donde adquirió conocimientos que sin duda los trasladó a nuestro país para generar avances en el área de la bioquímica endocrinológica. Fue jefe editor de la RAEM en 2 periodos y formó parte de varios comités editoriales, entre ellos de la prestigiosa Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana. Pero si yo tengo que destacar algo, es que Hugo fue un buen tipo. Un buen tipo, siempre sonriente, siempre positivo, siempre emprendedor, siempre con ideas para llevar a cabo entre todos, trabajando en equipo, y también fue muy solidario. Le abrió las puertas a los alumnos y colegas jóvenes, fue un docente de alma, siempre con una sonrisa. Quienes tuvimos la suerte de conocerlo y compartir actividades académicas con él, lo vamos a extrañar muchísimo, Doc.
Es un ejemplo a seguir por todos, por los bioquímicos, porque nos enseñó a honrar nuestra profesión, por los médicos, porque les enseñó a entender los aspectos bioquímicos con palabras simples, pero lo más importante, transmitiendo el amor por la bioquímica endocrinológica. No tengo más que decirle, que hasta siempre, mi querido Doc. Lo extrañaremos, pero siempre lo recordaremos con su sonrisa, su calidez y su amor por esta profesión. Hasta la vista, Doc. Un beso al cielo. Bueno, muchas gracias. Realmente, muy gracias, Cecilia. Es como difícil después de un mensaje tan emotivo. Pero bueno, vamos a empezar entonces con nuestra parte. Yo en primer lugar quiero agradecer al doctor Morando por esta invitación y a Sergio Hospiz que también nos convocó al Departamento de Salud Transgénero y Diversidad Sexual y sobre todo a los integrantes de este departamento que siempre con tanta generosidad y docencias colaboran y aceptan participar y compartirnos sus conocimientos. Bueno, en primer lugar vamos a escuchar a la doctora Griselda Secchi en la charla sobre niñez y adolescencias trans. Griselda es médica pediatra, endocrinóloga infantil. Ella se desempeña en el servicio de endocrinología del Hospital Materno Infantil de San Isidro y es médica endocrinóloga del UA, miembro del Departamento también de Salud Transgénero y Diversidad Sexual. Bueno, entonces pasamos a la primer charla. Hola, soy Griselda Secchi y hoy les traigo un caso clínico, al cual denominamos del consultante al esquivo. Se trata de un adolescente de 17 años de edad, un varón trans, que consultó a nuestro servicio para hormonización. Sin antecedentes perinatológicos, consultó acompañado por su mamá, quienes negaron antecedentes patológicos familiares como infartos, ACV o alguna otra enfermedad crónica. Negaron el uso de tabaco y también de drogas. Este adolescente tenía el diagnóstico de trastornos de conductas disruptivas, depresión y había tenido varios intentos de suicidio, por lo cual estaba en seguimiento por el Servicio de Psicología y Psiquiatría y estaba medicado con aripiprazol, quetiapina y valproico. Porque siempre estaba en conflicto y le costaba mucho realizar actividad física. En el examen físico nos encontramos con un paciente que tenía el pelo corto, la ropa era ancha, de talles muy grandes, oscuras, con una gran obesidad, con una buena talla para su sexo asignado al nacer, sin afectación tiroidea, pero que encontramos también estrías en flancos y en mamas, acné en el dorso y en la cara. Y lo que nos llamó la atención fue que vimos las mamas que estaban vendadas con una cinta, con un tipo papel film, que presentaban lesiones en la piel, tanto intermamaria como de pezón y de aureola. Con lo cual ahí se le habló de todas las técnicas no farmacológicas y no quirúrgicas. No está recomendado el uso de cintas, sino más bien el uso de banders, justamente para evitar estas lesiones de piel. Entonces, nuestro consultado es un adolescente, un varón trans, que inició su proceso de autopercepción de la infancia. Eso lo pudimos también saber desde la anamnesis. La mamá nos contaba que tenía dificultades de pequeño para vestirse con vestiditos, con polleritas, que tenía llanto en el caso que se le hacía eso, y que durante la adolescencia persistió y que lo pudo referir. Es un adolescente que está en un proceso de visibilización social y que ahora estaba dispuesto a ir a la hormonización. Es un adolescente mayor de 16 años, lo cual legalmente nos ayudaba un montón.
porque solamente necesitábamos su consentimiento, y que además de alguna forma estaba apoyado por su mamá y en parte por su familia. Pero no tenemos que olvidarnos que estaba medicado por depresión y por intentos de suicidio, y entonces acá aprovecho a comentarles que ya se sabe que este grupo de consultados son chicos que tienen problemas con psiquiatría debido a las situaciones de discriminación y a los prejuicios en los que socialmente se los ve expuestos, lo cual terminan generando una baja autoestima y teniendo estos intentos de suicidio. El plan de nuestro servicio fue iniciar con triptorelina, 11.25 miligramos, a fin de cesar los sangrados y pasar posteriormente a la testosterona. Entonces Fernando inició 2 dosis de triptorelina, con lo cual se logró la inhibición del sangrado, y después arrancamos con testosterona, 75 miligramos en forma intramuscular cada 3 semanas, en dosis progresivas cada 6 meses hasta lograr los 250 miligramos. Ese era el objetivo, el plan terapéutico. Al cabo de los primeros meses de uso de testosterona, pudimos observar que, además de que había cesado el sangrado, había una redistribución del tejido graso, había aparecido vello facial y había empezado a cambiar su voz. En este laboratorio, esto es un laboratorio previo al inicio de la triptorelina, y en este que ya empezó con la testosterona cada 3 semanas, podemos observar el aumento del hematocrito, algo que hay que controlar, evitar la poliglobulia, pero que es esperable con el uso de la testosterona. Entonces vemos que evolucionó muy bien porque se lo pudo asesorar en las técnicas no farmacológicas y no quirúrgicas, apareció el vello en la cara, hubo cambio de voz, él regresó al colegio, se animó a tener una pareja, entonces acá también tuvimos que intervenir sobre la prevención de enfermedades de transmisión sexual, hablar de la anticoncepción, y el Servicio de Salud Mental decidió suspender el valproico y la quetiapina. Llegó el 2020 y con esto la pandemia, se hizo muy difícil el seguimiento presencial, había que tener permisos para circular en los medios de transporte, entonces la mamá me sugirió la posibilidad de aplicar la testosterona en un centro de salud que estaba cercano a su domicilio y así evitar el traslado de Fernando. Con lo cual accedí, me pareció que era una buena idea y así se hizo. Cuando llegaron al centro de salud, lo recibió un equipo que no estaba formado, entonces puso en tela de juicio la forma en la que estaba escrito la aplicación, la orden de aplicación, diciendo que no se había usado el nombre correcto porque no estaba el nombre del documento, explicándole a la mamá que esto eran situaciones que iban a pasar, que no tenía que darle tanto interés a lo que le decía su hijo, llamándolo por el nombre de pila, con el pronombre en femenino, muy agresivo, y a pesar de eso logran hacer la medicación, pero bueno, de esta situación Fernando no está bien y tiene nuevas recaídas con ideas suicidas, una gran desconfianza en el equipo de salud, baja autoestima, abandona el tratamiento de psicología, después de varias intervenciones logra reiniciarlo y termina medicado con olanzapina y sertralina. En una de esas intervenciones yo le sugiero, a pesar de que no está recomendado, pasar entonces a testosterona en forma de gel al 1% para que sentir que seguíamos en un tratamiento. Él accede a esa situación, pero bueno, al cabo de un tiempo presenta una dermatitis alérgica severa que requirió interconsulta con dermatología, uso de antihistamínicos vía oral y también de cremas en forma local. Bueno, pero como ya estaba otra vez con nosotros en el sistema y estaba un poco más tranquilo, entonces volvimos a usar testosterona intramuscular cada 3 meses con la condición de que solamente nuestros enfermeros se lo aplicaran. Y así fue que empezó testosterona en forma trimestral
y logramos tener, fíjense, este es un rango que es el rango sugerido para tener efectos de la testosterona, y logramos tener un rango parecido. De cualquier forma, ya teníamos nosotros los efectos secundarios deseados, ¿no? Cada vez la redistribución de grasa era más notoria, el cambio de voz fue contundente, ya el cese de sangrados también, ya estaba informado, siempre se insiste en que hay que tener protección con las relaciones sexuales, o sea que estábamos bárbaros. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando tenemos una consulta en un paciente trans? Bueno, lo más importante es recalcarle el trato digno y la confidencialidad, brindar una información adecuada, no dar por asentado su orientación sexual, ni tampoco dar por orientado que ellos vienen solamente a consultar por hormonización. También preguntarles cuál es su nombre, cómo quisieran que lo tratáramos, si quieren estar con la persona que los acompañó, y ver cuántas cosas nos pueden contar. El trato digno, la escucha activa, es eso lo que necesitamos, una escucha activa. Cuando hablamos de expresiones en la niñez y en la adolescencia, se sabe que la identidad de género se autopercibe, se vivencia y se inicia y se manifiesta generalmente en la primera infancia, tal como le había pasado a Fernando. Y lo que se conoce hasta ahora es que las primeras expresiones de autopercepción del género distinto al asignado al nacer se da entre el primer y 4 años de vida. Y la segunda instancia se da entre los 5 y los 8. Y después en la adolescencia se refuerza esa situación. O sea que casi el 75-80% de las veces o de los casos se da antes de los 10 años. Y por eso es importante que el pediatra esté informado y sea que esté formado y que sepa identificar esas situaciones. Los chicos no suelen decir que tienen un autopercibimiento distinto, sino que suelen dar síntomas orgánicos como llantos intensos que después se dan cuenta que estaba asociado a la ropa o alguna situación puntual. Pueden presentar dolor de cabeza, dolor de abdomen, de causa desconocida, broncoespasmos. Entonces es muy importante el rol que juega el pediatra en estas familias. Bueno, lo que nos pasó a nosotros cuando fuimos a intentar medicar a Fernando con la triptorelina, nos encontramos con que en nuestro hospital no era un hospital efector del programa, así que tuvimos que ponernos en contacto con el programa de diversidad de la provincia y de la región Quinta para poder lograr y tener una capacitación médica para ser el hospital efector. Armamos un gran equipo en el cual estamos todos involucrados. Después hicimos una capacitación de sensibilización para el personal hospitalario, es decir, para las personas que dan turnos, para las personas que atienden o extraen muestras de sangre, o también para la gente de mantenimiento, como también para los de seguridad. Y eso está basado en la ley Micaela. Recordemos que es una ley que sale en el 2020 y que dice o obliga a todo el personal del sistema público a conocer las leyes de identidad de género y las leyes de violencia de género. La ley de identidad de género también nos ayuda mucho porque están pautados en los artículos cómo es el trato, y el nuevo Código Civil y Comercial del 2015. Y finalmente, quien también nos ayudó un montón fue el equipo de endocrinología de adultos del Hospital de Central, en mi caso, generando entonces interdisciplina e intradisciplina. Entonces nuestros pacientes pasan por un proceso de transición o lo que se conoce como visibilización social de la identidad, en los cuales está el aspecto social, que es el poder contarlo, declararlo a su familia, a sus amigos, elegir el nombre acorde a su autopercepción, el uso de los pronombres acorde a la identidad elegida, los cambios de vestimenta, los cambios de peinado, los cambios de juegos y también las técnicas no farmacológicas y no quirúrgicas. No nos olvidemos de esos puntos.
Después está la parte médica, que generalmente es la hormonización o la cirugía. Y finalmente la legal, que no es menor, es importante que sepamos el aspecto legal, saber que los accesos al tratamiento están dentro del plan médico obligatorio y que el cambio registral del documento no es una obligación para tener un trato digno y para que se le respete el nombre elegido. Que en el caso de ser mayor de 18 años se puede cambiar el documento y ya está, y si son menores de 18 años necesitan entonces un representante legal. Finalmente con Fernando, bueno, continúa en seguimiento con nuestro equipo interdisciplinario, porque bueno, es obeso, pero no les conté, fue a nutrición, tenía un hígado graso, también está con dermatología, fue a cardiología para ver de hacer alguna actividad física. Logramos que el nombre que había elegido figure en todos sus expedientes, en su historia clínica, en las recetas, en los órdenes de laboratorio. También hicimos la transición de salud mental al servicio de salud mental de adultos. Tiene los caracteres secundarios sexuales buscados. Continúa escolarizado con algunos altibajos y tiene turno para una cirugía de masculinización de tórax. Entonces, cuando hablamos del rol del pediatra endocrinólogo, no es solamente hormonizar y ver los cambios puberales, sino evaluar el bienestar de los chiques, el crecimiento, las vacunas, evaluar la salud mental, acompañar a la familia en todo momento, acompañarlo a veces con terapias, proponerles terapias de salud mental, favorecer el deporte, prevenir el uso de drogas, identificar situaciones de riesgo, de discriminación, de prejuicios, para poder actuar sobre ese lugar, estar en relación o en comunicación con educación, evaluar, por supuesto, los cambios puberales, ver en qué momento iniciar la hormonización, hablar sobre la fertilidad y, por supuesto, generar una transición a un equipo de salud de adultos. ¿Cuáles son las recomendaciones entonces? Bueno, generar entonces el entorno de escucha y acompañamiento, que es esto de la escucha activa, el trato digno. El sistema de salud es un ámbito clave para el acompañamiento de niños y adolescentes. Abrir espacios de diálogo con la familia y con el entorno, brindarle información, hacerlo siempre, acompañarlos permanentemente. Tenemos que garantizar el respeto a la identidad, esto del trato digno, que todo nuestro personal del hospital sepa y esté capacitado. Recordemos que no es obligatorio el cambio de identidad del documento para usar el nombre del elegido, que hay formas de escribir para identificar a los pacientes, que los pacientes se identifican por apellido, por fecha de nacimiento, por DNI, despatologizar, desjudicializar. Y no nos olvidemos que está el Código Civil y el Código Penal, que habla de autonomía progresiva y del interés superior del niño, ¿no? Que a la hora de decidir si empezamos o no una hormonización en un paciente, en un consultante menor de 16 años, evaluar frente a qué paciente en forma individual, en qué paciente estamos. Bueno, espero que les haya gustado, que les sirva y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Griselda, excelente. Yo no comenté antes, pero son 3 charlas. Vamos a hacer primero las charlas porque ya hay varias preguntas en el chat y después de las 3 charlas los disertantes van a responder junto a las discutidoras y bueno, vamos a hacer los comentarios. Así que vayan anotándolo, pero las preguntas en su mayoría van a ser respondidas al final. Bueno. En la segunda charla, el doctor Lucas Gutniski nos va a hablar de mujer trans. Lucas es médico endocrinólogo del Servicio de Endocrinología del Hospital Central de San Isidro. Está a cargo del consultorio inclusivo en el mismo hospital y en el municipio de Escobar. Y también es miembro del Departamento de Salud Transgénero y Diversidad Sexual. Bueno, Lucas, te escuchamos entonces. Buenas tardes, mi nombre es Lucas Gutniski y les voy a hablar de la terapia hormonal cruzada en mujeres trans.
Desde el año 2012 se promulgó la Ley Nacional 26.743 que establece formalmente el derecho a la identidad de género. Y esto incluye en su artículo 1 que toda persona tiene derecho a ser reconocido de acuerdo a su identidad, al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad y a ser tratada de acuerdo a su identidad también. En el artículo 11 se refiere a que todas las personas tienen derecho a acceder a intervenciones quirúrgicas, totales o parciales, y a tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, a su identidad de género autopercibida, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa. Y los efectores del sistema de salud público de salud deberán garantizar en forma permanente los derechos que esta ley reconoce. Dicho esto, la terapia hormonal cruzada tiene diferentes aristas. Por un lado, el apoyo psicológico, por otro lado, la experiencia de vida de las pacientes, la terapia hormonal propiamente dicha, que es lo que nosotros vamos a focalizar, la cirugía, que en esta charla no vamos a hablar, y algo no menor, que tiene que ver con el enfoque interdisciplinario, sumando diferentes especialistas con una perspectiva de identidad de género que puedan ayudar a que estas personas se sientan incluidas dentro del sistema de salud. El apoyo psicológico se refiere en realidad principalmente al acompañamiento. Esto no es obligatorio y no es limitante para empezar el tratamiento tampoco hormonal cruzado. Sin embargo, es muy importante sobre todo para trabajar en las expectativas del tratamiento y para trabajar factores de riesgo sociales o psicológicos que pueden llevar a resultados desfavorables en las intervenciones médicas. También es muy relevante hablar sobre lo que es el estrés de la minoría con estas pacientes. Cuando nos referimos al rol de género o la experiencia de vida, nos referimos al acto de adoptar totalmente el nuevo rol de género deseado en la vida cotidiana. Y esto nos permite testear la capacidad de resolución y funcionamiento en el género de preferencia y la adecuación de los apoyos sociales, económicos y psicológicos. Y es esencial para proveer una mirada más clara hacia el nuevo rol de género, permitiendo al paciente acostumbrarse a las interacciones sociales que de él surgirán. Sin embargo, es muy importante remarcar que el rol de género, o sea, vivir ya con el género deseado, no es una condición excluyente para el inicio del tratamiento hormonal. O sea que si una persona nos viene a consultar y aún no está viviendo su vida con el rol de género deseado, para nosotros no debería ser una limitante. El tratamiento hormonal en los adultos tiene como objetivo principal reducir los niveles de hormonas endógenas y consecuentemente las características sexuales secundarias, el sexo genético, y reemplazarla con las hormonas sexuales del género de elección, utilizando los mismos principios en realidad del reemplazo hormonal en pacientes hipogonádicos. Como consideraciones previas debemos evaluar, obviamente, la presencia de condiciones médicas que dicho tratamiento pueden hacer que se exacerben o que pueden inclusive contraindicar el mismo. Por lo tanto, el punto más importante antes de iniciar el tratamiento hormonal es identificar eventuales comorbilidades. Vamos a ilustrar con un caso clínico de una paciente de 44 años con rol de género femenino desde los 19 años, con secundaria incompleta, vive con la madre y trabaja de peluquera. Tiene su propio negocio y una buena inserción social. La paciente estaba automedicada en realidad con múltiples esquemas de manera irregular hasta un año previo a la consulta. En la consulta ella llega tomando Proginova indicada por un médico de 2 miligramos, no refiere haberse realizado ningún tipo de cirugía estética y no tiene hijos y tampoco tiene deseos de fertilidad. No tiene antecedentes personales de relevancia, es una persona sana que realiza ejercicio. Sin embargo, sí tiene importantes antecedentes familiares a nivel cardiovascular y metabólico, ¿sí? Con antecedentes de hipertensión, diabetes y antecedentes cardiovasculares antes de los 50 o 60 años, y tiene antecedentes familiares de cáncer de mama. Sus primeros estudios son una rutina normal, un PSA no dosable y un perfil hormonal con una testosterona
no dosable y un estradiol francamente elevado, fuera del rango deseado para este tipo de tratamientos, que sería entre 50 y 200 picogramos mililitros. También aporta una ecografía mamaria, una evaluación cardiovascular sin particularidades. Al examen físico se registra una hipertensión severa de 180 a 100, en una paciente totalmente asintomática con un BMI normal. Por este motivo, se deriva al servicio de hipertensión y se inicia amlodipina de 5 miligramos día. Obviamente se suspende el estradiol que venía recibiendo debido al estradiol ese muy elevado sérico y repetimos al mes. En ese estudio, sin tratamiento, nosotros nos encontramos con una testosterona de 4,49 y un estradiol de 32,6. Por continuar con registros de hipertensión, se asocia a la amlodipina perindopril, la paciente evoluciona normotensa y por este motivo se decide empezar tratamiento con valerato de estradiol de 1 miligramo, ¿sí?, con controles de la presión arterial estrictos. La paciente evoluciona con buenos controles de presión, entonces se decide aumentar a 2 miligramos y se asocia espionlactona de 50 miligramos día. Bajo este tratamiento se solicita un perfil gonadotrófico con un estradiol de 56 en el límite inferior del rango deseado, como ya habíamos dicho, era entre 50 y 200, y una testosterona de 1,7 que estaba elevada fuera del rango del género femenino. Por este motivo se aumenta estradiol a 3 miligramos y se asocia la espionlactona a 150 miligramos día. Bajo este tratamiento se realiza una rutina normal y un perfil hormonal que llamativamente nos da una testosterona más elevada que la previa y un estradiol que seguía bien en rango de 75,5. Dado la dificultad para lograr niveles de testosterona deseados, se rota la espionlactona a ciproterona 50 miligramos día, sigue obviamente con estrógenos y bajo este tratamiento se solicita un perfil gonadotrófico que informa una testosterona no dosable y un estradiol de 83,3. Por este motivo se disminuye la ciproterona 50-25 día por medio. Y bajo este tratamiento se solicita una rutina normal con un antígeno prostático de 0,18 dentro del rango esperado menor a 1 y un perfil hormonal con una testosterona de 0,15 y un estradiol de 88 con una prolactina levemente elevada. La paciente evoluciona con buena tolerancia al tratamiento, con una ecografía mamaria normales, sin cambios en el peso y con buen manejo de la presión arterial. Es importante remarcar que durante la evolución se ha realizado también la evaluación del metabolismo fosfocálcico, manteniendo adecuados niveles de calcio sérico y urinario con aportes de lácteos sin requerimientos de comprimidos de calcio. Se intentó mantener como objetivo de vitamina D mayor a 30 nanogramos mililitro y se solicitaron 2 densitometrías. En el 2017 y en el 2019, con una mejoría a nivel de la cadera izquierda entre ambas densitometrías y una leve disminución a nivel de la columna. Entonces, en el tratamiento hormonal, nosotros vamos a tener como objetivo mantener los niveles de estradiol menores a 200 picogramos mililitro y mayores a 50, y los niveles de testosterona deben mantenerse en el rango femenino, menor a 55 nanogramos decilitro. Muchas veces los niveles de testosterona muy bajos pueden dar sintomatología que generan disconfort en estas pacientes. Es importante en realidad escuchar y mantener ahí objetivos individualizados en los niveles de testosterona para evitar en realidad que las pacientes discontinúen el tratamiento por estos síntomas de disconfort. Para lograr esos objetivos, nosotros tenemos en realidad estrógenos, formulaciones orales y transdérmicas. Lamentablemente no contamos por el momento con parches transdérmicos. Las formulaciones orales principalmente son de valerato de estradiol y se utilizan en dosis de 2 a 6 miligramos por día. Las formulaciones transdérmicas incluyen en realidad aplicaciones que son de 0,75 miligramos por aplicación y en general pueden requerir 3 miligramos promedio de
de estradiol diario. Como antiandrógenos vamos a usar más frecuentemente la espironolactona en dosis de 100 a 300 miligramos por día. La realidad es que normalmente no utilizamos dosis mayores a 150 miligramos por día. Es importante recordar que si bien en nuestro caso clínico se rotó la espironolactona ciproterona por la dificultad para lograr valores de testosterona más bajos, la espironolactona es más eficaz en la inhibición periférica a nivel del receptor más que su inhibición a nivel central o sobre la esteroidogénesis. El acetato de ciproterona es más potente en este caso, se utiliza entre 25 y 50 miligramos por día. La realidad es que no requerimos dosis mayores a 50 miligramos por día y con el tiempo muchas veces en muchas pacientes vamos disminuyendo los requerimientos de antiandrógenos manteniendo los niveles de estrogenoterapia. Los cambios esperados van a empezar a aparecer entre los 3 y los 6 meses. Estos cambios van a ser, los primeros que vamos a notar van a ser cambios en la disminución del crecimiento del vello corporal, aumento del pelo, cambios a nivel de la grasitud de la piel y pueden empezar a notar a partir de los 6 meses cambios en la distribución de la grasa y en la masa muscular. El pico de estos cambios van a ser entre los 2 y los 3 años. ¿Sí? Algunos trabajos plantean inclusive hasta 5 años de tratamiento efectivo. En aquellas pacientes con alopecia probablemente no van a tener recrecimiento del pelo y sí es importante remarcar que las mujeres trans probablemente no van a tener cambios en la voz con el tratamiento y esto debe ser enfocado más con un seguimiento con fonoaudiología. Entonces vamos a hablar un poquito de los efectos secundarios del tratamiento y lo que tenemos que ir evaluando a lo largo de las diversas consultas. El de mayor riesgo sería, bajo tratamiento con estrogenoterapia, el tromboembolismo venoso, ¿sí? Y hay de moderado riesgo, vamos a referir en realidad a los antecedentes oncológicos, como cáncer de mama, al eventual desarrollo de macroprolactinomas y la enfermedad cardiovascular. Vamos a explayarnos un poquito en cada uno de estos temas. Tenemos que tener especiales consideraciones individuales en aquellas pacientes que tienen antecedentes de mutación del BRCA1 y 2, antecedentes de macroprolactinomas, antecedentes de enfermedad tromboembólica, diabetes pobremente controlada y enfermedad hepática activa. Con respecto al cáncer de mama, la realidad es que la presentación en mujeres trans se asoció con estadios más avanzados, pero probablemente esto tenga que ver en realidad con una falta de control. Entonces es importante remarcar que aquellas pacientes que están en tratamiento con estrogenoterapia deben tener sus exámenes mamarios anuales, ¿sí? Con obviamente examen clínico y eventual mamografía y ecografía mamaria, ¿sí? Esto es importante que se maneje junto con especialistas en patología mamaria o con ginecólogas. Se recomienda el screening en realidad en aquellas pacientes que tienen de BRCA1 y 2, en aquellas pacientes que tienen historia familiar de CA de mama. Si bien la realidad es que en la práctica en nuestro medio es difícil hacerlo. En Estados Unidos y en Europa, en aquellas pacientes que están con estrogenoterapia, en aquellas mujeres trans, la incidencia fue realmente igual a la población general. En cuanto al cáncer de próstata, en un estudio importante, observacional, transversal, de 2.036 mujeres transgénero que tuvieron una edad media de inicio del tratamiento a los 29 años, con una media de seguimiento de 21 años, hubo un solo caso reportado de cáncer de próstata, pero con metástasis óseas al diagnóstico. La incidencia en este caso fue baja, menor al 1%, versus el 3,18 en poblaciones de entre 40 y 60 años. Pero si consideramos en realidad, este grupo también eran menores. El tejido prostático tiende a aumentar en pacientes deprivados de andrógenos asociados a estímulo estrogénico. El riesgo de cáncer de próstata en personas trans parece bajo, pero más agresivo. Tendríamos que ver en futuros trabajos si esto en realidad tiene que ver más con falta de controles quizás adecuados y falta quizás de alarma a valores de antígeno prostático que nosotros deberíamos considerar en pacientes hipogonádicas con testosteronas bajas
valores de antígeno prostático como corte de 1 para pauta de alarma y derivación. También tenemos que tener en cuenta que muchos de los trabajos tienen pocos pacientes con personas mayores de 65 años. En cuanto a los prolactinomas, hay dos trabajos importantes, una cohorte de Goran y otro trabajo de Cunha en Brasil, y en ambos trabajos han encontrado realmente menos del 1% de desarrollo de prolactinomas. En el de Goran, un solo caso descrito sobre 2.036 pacientes, y en el de Cunha, 2 casos sobre 166. En cuanto al riesgo cardiovascular del tratamiento hormonal cruzado, en realidad los estudios de cambios de presión arterial y de perfil lipídico no son concluyentes. Sí habría un aumento de triglicéridos, esto se daría más en aquellas formulaciones orales, y no habría mayor riesgo de diabetes en los tratamientos con cicloterona. El riesgo de ACV se duplicaba en aquellas personas entre 40 y 60 años, en relación a la población y comparada, que en este caso eran mujeres y varones cis, y el riesgo de IAM aumentaba un 60%, ¿sí? Con el mismo grupo de comparación. Pero la realidad es que en este trabajo el mayor riesgo en realidad lo confería el haber utilizado etinilestradiol. En relación al tromboembolismo, habría un aumento principalmente del riesgo de tromboembolismo con el uso de etinilestradiol y en aquellas formulaciones orales por sobre las transdérmicas. Sin embargo, no está indicado estudiar trombofilias previo al inicio del tratamiento hormonal cruzado, y sí es importante considerar factores asociados como el tabaquismo, la cirugía, traumas y movilización que pueden aumentar el riesgo. En un trabajo reciente se ha observado que en realidad también es importante el tiempo de tratamiento en estas pacientes, ya que vieron que el aumento de riesgo de ACV y de tromboembolismo en las mujeres trans comparado con los hombres cis y con las mujeres cis aumentaba principalmente a partir del 6º año. ¿Sí? El cuadro anterior era sobre ACV y en este cuadro sobre tromboembolismo con una curva similar a partir del 6º año. En relación al metabolismo óseo, las mujeres trans comparadas con los hombres cis tienen, previo al inicio del tratamiento, menor fuerza muscular y menor masa muscular, y mayor prevalencia de osteoporosis. Sin embargo, no hay una mayor prevalencia de fracturas. Existen cambios con el tratamiento a nivel óseo y a nivel de la composición corporal, con una disminución de la masa magra y un aumento de la masa grasa, ¿sí? Y un aumento de la densitometría a nivel del cuello femoral, el radio, la columna lumbar y cuerpo total. Habría mayor aposición endocortical y una disminución de los marcadores de recambio óseo. En cuanto a la composición corporal de las mujeres transgénero, entonces a lo largo del tiempo los estrógenos inducen un aumento de la grasa y la disminución de la masa magra. Habría una disminución del índice cintura-cadera con aumento de la grasa en la región ginoide, y el mayor estudio realizado hasta el momento sobre 139 pacientes hay un aumento de 42% de grasa en miembros inferiores, 34% considerando región ginoide y 18% en grasa visceral. Los cambios persisten luego de los 2 años de tratamiento y esto se vio asociado a un aumento del OMA del 72% en los primeros 12 meses. En cuanto a la fertilidad, es importante remarcar que el 50% de las mujeres trans elegirían la criopreservación de tener la posibilidad. El estradiol suprime, como sabemos, las gonadotrofinas y afecta la espermatogénesis, y están resultados discordantes en cuanto a cómo afecta a nivel testicular. En pacientes orquidectomizadas bajo tratamiento se ha visto desde atrofia testicular con hialinización y fibrosis hasta en un 25% de pacientes con una histología normal. En aquellas pacientes no orquidectomizadas que se había suspendido el tratamiento, se observó una mejoría de los parámetros del espermograma a los 4 meses. Los cambios en el espermograma se vio
se vieron con una disminución comparada con la población general del volumen, de la concentración espermática, del número total de espermatozoides y el porcentaje de aquellos espermatozoides con movilidad progresiva. Sin embargo, el 54% de las pacientes presentaban espermogramas normales. Los factores más importantes para considerar la alteración del espermograma se vieron que fueron la edad al momento que se criopreservó y el antecedente de tabaquismo. Existen diferentes métodos que podemos recomendar a nuestros pacientes que desean fertilidad, como la criopreservación, ¿sí?, de espermatozoides o la criopreservación de embriones de ser posible. ¿Cómo deberíamos realizar el monitoreo de estas pacientes? Debemos evaluar a cada paciente durante el primer año de manera más estricta, mientras vamos titulando los estrógenos durante cada 2 o 3 meses, y después, una vez que se lograron buenos niveles hormonales, 1 o 2 veces al año. El dosaje de testosterona y estradiol debe ser cada 3 meses, buscando testosteronas menores a 55 y estradioles menores a 200. Y con el uso de espionlactona tenemos que recordar el monitoreo de electrolitos. La densitometría la vamos a considerar en aquellas pacientes que tienen factores de riesgo asociados para osteoporosis. Si no, vamos a realizarlo como el screening habitual y en aquellas pacientes que no adhieren adecuadamente a la terapia, o sea que se presentarían con hipogonadismo. Tenemos que determinar anualmente niveles de prolactina, realizar, esto es importante, el examen de mamas, el screening general como cualquier paciente, mujer cis, y el examen de próstata y la consideración de medir PSA considerando el corte en 1 nanogramo de litro. Para finalizar, quiero remarcar en realidad el impacto del tratamiento en la calidad de vida de las mujeres trans, sabiendo que en diferentes trabajos, hay múltiples trabajos que evalúan la calidad de vida y que los resultados sugieren que la terapia hormonal se relaciona independientemente a una mejor calidad de vida con efectos psicológicos positivos pobremente identificados en reportes previos. Se demostró que la terapia hormonal se asocia a valores más altos en las dimensiones sociales, emocionales y mentales de calidad de vida. En un metaanálisis importante de 28 trabajos con 1.800 pacientes se vio la mejoría en todos los parámetros, tanto en el malestar asociado al cambio de género, como en la mejoría del bienestar general, como mejoría en la calidad de vida en los cuestionarios y mejoría en la función sexual. Como mensaje final, entonces me gustaría dejarles que la terapia hormonal representa un importante paso en la construcción de la identidad de género, sin embargo no es necesaria ni excluyente. Los objetivos de tratamiento deben ser dinámicos y hablando con cada una de nuestras pacientes. Los efectos secundarios representan riesgos, ni más ni menos. Y tenemos que informar a nuestras pacientes que debemos en realidad realizar un seguimiento con un médico justamente para poder evaluar los mismos. Los trabajos son muy discordantes y el tiempo nos dará más información al respecto. La formación de diversos equipos interdisciplinarios con perspectiva en la temática transgénero es fundamental para mejorar la adherencia al tratamiento. Y la respuesta adecuada por parte del sistema de salud generará un impacto positivo en la calidad de vida de este grupo de personas, históricamente discriminadas. Muchas gracias. Bueno, excelente, Lucas, muchas gracias, realmente excelente, muy completo. Y bueno, ahora vamos a escuchar al doctor Uriel Pragier. Uriel nos va a hablar de varón trans y anticoncepción, y él es endocrinólogo, andrólogo, encargado de la sección andrología del Servicio de Endocrinología del Hospital Churruca Vizca y también miembro de nuestro Departamento de Salud Transgénero y Diversidad Sexual. Bueno, a partir de la charla de Uriel, luego sí vamos a empezar con la discusión y la respuesta a sus preguntas. Bueno, Uriel, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a presentar hoy un caso clínico de un varón trans. Se trata de un varón trans de 23 años que consulta en el año 2020 para asesorarse sobre terapia masculinizante de reafirmación. No tiene ningún antecedente personal ni familiar de relevancia. Dentro del interrogatorio obtenemos la información de que cursa estudios terciarios, tiene un trabajo administrativo, tiene una buena contención familiar,
no está haciendo actualmente terapia psicológica, pero sí la hizo en el pasado, usa ocasionalmente marihuana, no tiene interés por el tema fertilidad, al menos al momento del interrogatorio, sus ciclos menstruales son regulares y no realizó, ni realiza o ni desea ninguna cirugía de reafirmación. Está en pareja con una mujer cis, ¿sí? Por lo tanto, en relación a lo que vamos a ver después, no tiene riesgo de embarazo. Al examen físico tenemos un peso de 60 kilos, una talla de 1,60, lo que da un BMI de 23,4, una cintura de 80 centímetros normal, con una presión arterial normal y un examen físico que no presentaba alteraciones o particularidades. En cuanto a los exámenes complementarios que le solicitamos, tenía una ecografía mamaria normal, una ecografía ginecológica, que idealmente siempre preguntamos si se hace transabdominal o transvaginal, lo charlamos con el paciente, en este caso se decidió hacer transabdominal, con un útero normal, un endometrio de 8,5 milímetros, y dentro del analítico, algunos datos relevantes, tenía un LH de 6, un FSH de 3, un estradiol de 231, y tenía testosterona y el resto de los andrógenos normales para el sexo biológico, y un perfil lipídico que estaba normal y una glucemia de 85. Entonces, se habla con el paciente sobre toda la cuestión de la androgenoterapia, se le explica, se firma el consentimiento y se acuerda comenzar con androgenoterapia, un decanoato de testosterona, que, como ustedes recordarán, se maneja de la misma forma que en el varón cis con hipogonadismo, es decir, una dosis inicial, una segunda dosis a la 6ª semana de la primera dosis, una tercera dosis a las 12 semanas de la segunda dosis, y después se aplica cada 12 semanas en promedio, o cada 13, 14, 11, 10, según lo que requiera la clínica y los análisis. Entonces, brevemente recordamos la terapéutica hormonal en varones trans. Fundamentalmente, la androgenoterapia es el actor principal, donde podemos administrar los andrógenos de la misma forma en que los administramos a los varones cis con hipogonadismo, es decir, testosterona inyectable bajo la forma de un decanoato, como les comenté, también las sales de testosterona, como son el testovirón de 250 cada 2, 3, 4 semanas, y el gel de androlone, que podemos utilizar un sobre como dosis promedio, pero también podemos usar medio sobre o 2 sobres por día. Los agonistas GnRH se utilizan realmente muy poco, fundamentalmente tienen un rol protagónico en lo que es el retraso puberal, y lo que es el uso de progestágenos no está muy, digamos, difundido actualmente en varones trans. Se postulaba en algún momento para bloquear la menstruación cuando no se lograba con la androgenoterapia, o también como anticoncepción hormonal en varones trans. Tras 6 meses de tratamiento satisfactorio con testosterona y controles adecuados, lo único que se había visto como dato positivo es una disminución del 15% del valor basal de HDL. Esto sabemos que es así, que la testosterona disminuye el HDL en general, también puede aumentar los triglicéridos, cosa que acá no vimos, puede modificar el LDL, que acá tampoco vimos. Tras ese tiempo concurre para asesoramiento para solicitar anticoncepción, porque su nueva pareja ahora era una mujer trans. Por lo tanto, estamos en riesgo de embarazo. Entonces vamos a hablar un poquito sobre el tema. Acá en esta serie de 50 varones trans vemos el tema del deseo de la fertilidad y de la orientación sexual. Fíjense que si bien la mayoría tiene una atracción por mujeres cis, y por lo tanto no van a estar en riesgo de embarazo, hay un grupo no menor que tiene atracción por hombres y mujeres, o por hombres cis, ¿sí? Y bueno, también puede ser mujeres trans, ¿no? Que el riesgo de embarazo es ese. Y por lo tanto, nosotros sabemos que el riesgo de embarazo en estos pacientes está, ¿sí? Y sabemos que hay personas que quieren tener hijos y otras que no, pero independientemente de eso, la anticoncepción es un tema importante, porque aunque quieran tener hijos, no tienen por qué quererlos en ese momento. Esta otra serie de casi 200 varones trans muestra que hay un pequeño grupo nada más que quiere gesta propia, pero que les repito, que no tiene por qué ser en ese momento, y que la mayoría no busca gesta, o si piensan la fertilidad bajo la forma de adopción o gesta por otros, acogida, etc., y por lo tanto
digamos, pueden llegar a necesitar, en caso de estar en riesgo de embarazo, un plan anticonceptivo. ¿Y cuáles son los anticonceptivos? Esto es una modo de repaso. Tenemos los anticonceptivos hormonales, los anticonceptivos mecánicos, los anticonceptivos quirúrgicos. Dentro de los hormonales están los anticonceptivos orales, que combinan gestágenos y estrógenos, los gestágenos solos, los anticonceptivos de emergencia, y el resto también, como los implantes, los parches, los inyectables. Entre los mecánicos tenemos el DIU, el condón, y entre los quirúrgicos la ligadura tubaria y la vasectomía. Los métodos hormonales, los combinados, como dijimos, tenemos los orales, ¿sí?, los inyectables, parches, anillos, y los progestágenos solos, tenemos los implantes, los inyectables, y el oral, que es la mini píldora, que vamos a ver que juega un rol bastante importante en esta población. El clásico árbol de las progestinas, donde tenemos progestágenos que son agonistas puros, donde tenemos progestágenos que tienen efecto antiandrogénico parcial, progestágenos que tienen efectos androgénicos parciales, etcétera, etcétera. Si vamos a usar un progestágeno como anticonceptivo en esta población, probablemente elijamos un progestágeno de acción agonista pura o que tenga una acción androgénica, preferentemente, y no antiandrogénica. Y el efecto de los anticonceptivos orales, tenemos el estrógeno, que inhibe la FSH para contribuir a la inhibición de la ovulación y que potencia la acción de los progestágenos, estabiliza el endometrio. El progestágeno, que altera la contractilidad tubaria, que vuelve al endometrio no receptivo, que vuelve al moco cervical impenetrable, y que también contribuye a la inhibición de la ovulación mediante la inhibición del LH y así de la GnRH. La mini píldora, que es la píldora que tiene solo progestágeno, contiene una mínima dosis de progestágeno, tiene un efecto anticonceptivo anovulatorio, como les dije recién, modifica en el moco cervical, la contractilidad tubaria y el endometrio. Los usos son durante la lactancia materna, en aquellas mujeres que tienen contraindicado el uso de estrógeno, en la perimenopausia, y en las personas trans asignadas como mujer al nacer, que pueden ser varones trans, pueden ser no binarios, ¿sí? Y son muy preferidas sobre el anticonceptivo oral combinado porque hay un amplio rechazo al uso de lo que es la hormona femenina, el estrógeno, en estos pacientes que pueden, por un lado, estar recibiendo un tratamiento de reafirmación con testosterona y que por lo tanto ven como un despropósito, y de alguna manera es cierto, el uso del estrógeno junto con la testosterona, y también en pacientes que no están androgenizados lo asocian también con una cuestión femenina y por lo tanto hay un rechazo mucho mayor que en la población general al uso de estrógenos. Para recordar los efectos adversos de los anticonceptivos, alteraciones del sangrado, pérdida de la libido, sobre todo cuando usamos progestágenos con acción antiandrogénica, aumento de peso, cambios de humor, cefaleas, y el riesgo de la trombosis venosa profunda asociada a los estrógenos que conocemos y también a la ciproterona. La anticoncepción de emergencia también hay que tenerla en cuenta, porque estos pacientes pueden requerirla, son efectivos, seguros y simples de usar, ¿sí? En general hay que usarlos en los días bien cercanos a la relación sexual. No se usa, al igual que en la población de mujeres cis, como un método regular, porque tienen menor eficacia y porque tienen después complicaciones, pueden generar sangrados irregulares, etc., y por lo tanto se usa solamente en la emergencia. Debe transcurrir el menor tiempo posible entre la relación no protegida, como dijimos, y su toma, porque la efectividad, como ven, va disminuyendo a medida que pasa el tiempo en que se utiliza. El retraso de la ingestión de la primera dosis incrementa el riesgo de embarazo un 50% cada 12 horas. Ahora, son pacientes que muchas veces utilizan testosterona porque se están masculinizando. Entonces, ¿qué pasa con la coadministración de anticoncepción y testosterona? Sabemos que la testosterona contribuye a un perfil lipídico heterogénico, que aumenta los triglicéridos, que disminuye el HDL, que puede aumentar la LDL, ¿sí? Que puede aumentar la resistencia a la insulina, puede modificar el metabolismo de los hidratos de carbono, ¿sí? En nuestro paciente lo que vimos únicamente es una disminución del HDL, pero puede pasar todo esto. Sin embargo, no hay evidencia de mayor riesgo, por ejemplo, de trombosis venosa profunda o de stroke, con el couso de anticonceptivos orales y testosterona en este grupo de pacientes. No hay una contraindicación absoluta para el uso conjunto y concomitante de estas terapias, y por lo tanto debe considerarse el riesgo, la comorbilidad y la situación individual de cada paciente a la hora de decidir combinar estas terapias.
Brevemente, los otros métodos anticonceptivos, el condón masculino, en este caso para la pareja de nuestro paciente, en caso de querer utilizarlo, es un método de barrera ya muy viejo, pero el condón, como se conoce actualmente, tomó vuelo en el siglo XVIII, se utilizaban, digamos, formas más rudimentarias, y después esto se fue perfeccionando, previenen enfermedades de transmisión sexual, además del embarazo, lo usa casi el 6% de las parejas, pero la tasa de fracaso puede llegar a ser muy alta. El caso del condón femenino, puede colocarse hasta 1 hora antes del coito para nuestro paciente, protege los genitales externos, no tiene dificultades locales durante su uso, como desplazamiento, como ruidos durante el coito, etcétera, etcétera. Tiene una eficacia discutida y la verdad que es un método que podría generar rechazo en nuestra población trans. En cuanto a la ligadura tubaria, es un método anticonceptivo muy extendido, tiene mayor prevalencia de uso en países en vías de desarrollo, si bien se usa en todo el mundo, no hay datos sobre su uso en la población trans, y la realidad es que si el varón trans se somete a un procedimiento quirúrgico, probablemente elija hacerse una histerectomía, una anexohisterectomía, y no solamente una ligadura tubaria. En cuanto al DIU, tenemos el DIU de cobre, que genera una respuesta inflamatoria endometrial que desfavorece la implantación. Sabemos que se liberan prostaglandinas que aumentan la contractilidad tubaria, se reducen los receptores esteroides y a nivel del cérvix se produce una acción espermicida y anticapacitante espermática. En el caso de que el DIU sea hormonal, a todo esto se agrega el efecto del progestágeno. La vasectomía, que también podrían usarla esta pareja, en el caso de la pareja de nuestro paciente, de nuestro paciente en cuestión, es también un procedimiento antiguo, descrita en el Reino Unido en el siglo XIX en perros. Se planteó inicialmente como alternativa a la castración en varones con hiperplasia benigna de próstata, y después se comprendió que en realidad no tenía nada que ver con el tema de los beneficios que uno buscaba en estos casos, y se usó después como método de castración en violadores, y se empieza a usar como método anticonceptivo electivo recién hacia la segunda mitad del siglo XX. Tiene una efectividad muy muy alta y puede realizarse sin bisturí. Y bueno, lo limitante es que es reversible solamente potencialmente, ¿sí? Ahí está la reversión, las cirugías de reversión de vasectomía, pero bueno, no garantizan la reversión del potencial fértil. Sabemos acá, repasando entonces, que el índice de efectividad de los métodos anticonceptivos, el índice de Pearl, es el que nos dice cuán seguros, cuán eficaces son, cuánto nos van a servir, y que cuanto mayor es el índice, menos eficaz es el método. Entonces podemos apreciar acá como lo más efectivo es la vasectomía, la ligadura de trompas, el anticonceptivo oral, el DIU y los implantes, y menos efectivo es el preservativo, el coito interrumpido y los métodos naturales como la toma de la temperatura, etcétera, etcétera. Fíjense este reporte de 26 varones trans, la mitad estaba en riesgo de gesta y la mitad no, es decir, en riesgo de gesta que estaban con un varón cis o con una mujer trans, y por lo tanto corrían riesgo de embarazo. De estos 13 que estaban en riesgo de gesta, la mayoría no deseaba embarazo, ¿sí? Y había un porcentaje chiquito que sí deseaba embarazo, ¿sí? Entonces, tenemos 11 pacientes que estaban en riesgo de gesta que no deseaban embarazo. De esos 11 pacientes que estaban en riesgo de gesta y no deseaban embarazo, la mayoría, el 73%, utilizaban condón, un 9%, es decir, un paciente tenía la vasectomía a la pareja, pero había un 18%, es decir, 2 pacientes que estaban en riesgo de gesta, que no querían gesta y que no usaban anticonceptivos. En esta otra serie de pacientes, 231 pacientes, 42% no usaban anticonceptivos, y del otro porcentaje que sí lo usaba, prevalecía los que usaban progestágenos solos. También había un grupo importante que usaba anticonceptivos combinados, DIU hormonal, implantes e histerectomía en menor nivel. De este grupo, la mitad aproximadamente usaba androgenoterapia como terapia de reafirmación, y la otra mitad no, si bien los autores no aclaran si los que usaban la androgenoterapia eran los que no usaban el anticonceptivo, aunque probablemente sí, así sea. ¿Qué pasa con el embarazo y la androgenoterapia? Acá tenemos esta serie de 41 varones trans que habían logrado una gesta, y bien 16 eran vírgenes de androgenoterapia, había 25 que tenían antecedentes de haberla usado o de estar usándola. De esos 25,
el 68%, es decir, 17 habían interrumpido el tratamiento con testosterona antes de embarazarse, pero el resto, los otros 8, es decir, más del 30%, se habían embarazado utilizando testosterona. Y de esto se desprenden dos cosas. La primera, que la testosterona no es un método anticonceptivo. Y la segunda, la pregunta de qué pasa con el riesgo de la testosterona, de usar testosterona durante un embarazo. Bueno, en esta serie no hubo diferencias en tasas de embarazo, nacidos vivos, ni complicaciones de gesta entre quienes tenían antecedentes de androgenoterapia y quienes no, pero la realidad es que no conocemos, no tenemos suficientes elementos como para saber cuán segura es la testosterona durante el embarazo. Esta otra serie, donde vemos en 197 pacientes uso de los diversos anticonceptivos, vemos que la mayor parte de nuestros pacientes usaban condones o píldoras, ¿sí? Pero lo que les quiero mostrar acá, que el 16% utilizaban la testosterona como método anticonceptivo, es decir, creían que la testo era un método anticonceptivo cuando vimos que no lo es. Más aún, de estos 30, en 10, es decir, en un tercio, este método anticonceptivo, testosterona, había sido recomendada por el médico, es decir, sepamos los médicos que la testosterona no es anticonceptiva en estos pacientes. ¿Mm? Y bien los andrógenos generan sobre el parénquima ovárico estos cambios, ¿sí? Distintos cambios, hiperplasia, estos son piezas de oforectomía de varones trans, generan luteinización en grado variable. En este otro trabajo de biopsias vemos que también pueden generar alteraciones en la corteza, volviéndola más, más dura, más compacta, en pacientes oncológicos no sometidos a androgenoterapia. Sabemos que la androgenoterapia, por más que imprime estas modificaciones en el tejido ovárico, no previene el embarazo, ¿sí? Y finalmente, ¿por qué el trans asignado mujer al nacimiento y en riesgo de gesta no usa anticonceptivos? Porque sienten protección con la androgenoterapia, cuando en realidad no es así. Porque rechazan las hormonas y porque piensan que un anticonceptivo es sinónimo de estrógenos y no es así. Porque tienen vergüenza o estigma en relación a la anticoncepción. Porque no se trata el tema con el agente de salud, porque hay falta de planeamiento, como también en la población cis. ¿Y por qué este grupo debería usar anticonceptivos? En primer lugar, como la población cis, porque hay un tema de planeamiento de fertilidad. En segundo lugar, porque no tienen que usar estrógenos si no quieren. Pueden usar métodos de barrera, pueden usar métodos hormonales con progestágenos solos, pero tienen que saber que están en riesgo de embarazo. Segundo, porque la testosterona no es anticonceptiva, aunque el paciente tenga menorrea, cosa que ocurre en general entre el mes y los 6 meses de inicio de la androgenoterapia. Porque la seguridad de la testosterona durante la gesta está discutida, no sabemos cuán segura es. Y finalmente, porque hay reportes de mayor riesgo de disforia o acentuación de la disforia y depresión periparto en varones trans que se embarazan utilizando testosterona. Y finalmente, volviendo al caso clínico, junto con ginecología y el paciente se decide indicar desogestrel, es decir, progestágeno solo, como método anticonceptivo. A 2 meses de utilizarlo, refiere buena tolerancia, usa el undecanoato de testosterona cada 14 semanas y se solicita el analítico, ¿sí? El que está pendiente. Muchas gracias por su atención y vamos a discutir un poquito sobre este caso. Bueno, excelente, Uriel, muchísimas gracias. La verdad que excelente tu revisión y bueno, hemos aprendido mucho. Vamos a empezar, porque no estamos con mucho tiempo, pero vamos a empezar con la discusión. Para ello quiero presentarles a las discutidoras, que son la doctora Cecilia Calvar, que es jefa del Servicio de Endocrinología del Hospital Fernández, a cargo del Consultorio de Diversidad Sexual del mismo hospital, y profesora adjunta de la Cátedra de Medicina de la Universidad de El Salvador, y también miembro del Departamento de Salud Transgénero de SAEM. Y a la doctora Verónica Fernández Mentaberri, que es pediatra, endocrinóloga infantil de la División de Endocrinología del Hospital Durán, integrante del equipo interdisciplinario de atención de niñeces y adolescencias trans del Hospital Durán y miembro del Departamento de Salud Transgénero y Diversidad. Bueno, les agradezco mucho y vamos a comentar algunas preguntas que surgieron del chat. Y bueno, invito también por supuesto, a los relatores
a sumarse. Empezaríamos quizá con las pediátricas, que creo que fueron algunas más y siempre llevan bastante inquietud, ¿no? No sé si, bueno, Verónica, Griselda, las preguntas son: ¿a qué edad se puede iniciar la hormonización? El Tanner del paciente del caso clínico, ¿cómo se diferencia de las fantasías de la infancia el tema de la diversidad sexual? Bueno, las dejo, yo sé que ustedes ya lo llevan organizado al chat, así que les doy la palabra entonces. Bueno, muchas gracias. Bueno, antes que nada, agradecer a FACEN y a SAEM por esta oportunidad de estar participando de este encuentro. Ahí, ¿toqué algo yo? No. No, se puso así la pantalla. Una de las preguntas era del Tanner, lo leí, está muy buena la pregunta. La verdad que fue quizás un error en la producción de la presentación. Asumí que si se entendía que si el varón estaba ya con ciclos consangrados habituales, era un Tanner completo, ¿no? Pero había empezado hacía poco con su menarca y tenía las fechas de menstruaciones que eran ciclos regulares. Después, ¿qué otra cosa me preguntaron? ¿A qué edad se inicia la hormonización? Después, sí, recordemos que en la edad, en los prepúberes está contraindicada la hormonización y se inicia la hormonización con un Tanner 2 en aquellos pacientes que están en seguimiento. Y se inicia con análogos de GnRH, que son hormonizaciones que son reversibles, y se puede después iniciar con hormonización con testosterona o con estradiol, según la ley, a partir de los 16 años. Pero bueno, uno puede ir evaluando a los pacientes, seguir viendo, conociendo la historia y quizás podríamos empezar un poco antes, ¿no? No sé, la experiencia que tiene Vero, que es mucho más que la mía. ¿Qué opinas de eso? Bueno, primero, Griselda, muy lindo tu presentación y lo que me gustó de cómo encaró ella, ¿no? Del consultante al equipo, porque bueno, la realidad es que los que hemos empezado a trabajar en niñeces trans, no es que armamos un equipo y abrimos las puertas y dijimos que vengan los consultantes, sino que estas niñeces y adolescencias empiezan a llegar cada vez de manera más importante y a todos lados, y entonces uno arma los equipos y va corriendo de atrás, ¿no es cierto? Las guías internacionales hablan como edad para poder iniciar los procesos de hormonización, ya sea con testosterona o con estrógenos, con 16 años. La realidad es que uno, y frente a la ley nuestra también, que no existe en otros países, va tomando más que nada la capacidad de toma de decisiones sobre el propio cuerpo que van teniendo las personas en base a su autonomía. Si bien esto es así, por eso va a depender un poco a qué edad consulta, si es una persona, un niño que comenzó con análogos y ya lleva muchos años de análogos y sabemos que es persistente en su identidad de género o transgénero, entonces uno quizás podría prever empezar antes de esa edad, entre los 14 y los 16 años, de acuerdo a si tiene mucho tiempo de análogos, de acuerdo a cómo se ha autopercibido, entonces no es tan taxativo. Hablar de 16 años, si estuvo muchos años con análogos, podría ser perjudicial para la salud ósea, o también con respecto a sus pares, sentirse diferente por no tener un desarrollo sexual, puberal, como el resto de sus compañeros. Entonces esto es como que acá no hay prescripciones médicas, hay acompañamiento de niñeces y adolescencias trans, y uno va evaluando, como bien dijo Griselda, a través de la escucha activa, cuál es el sentir de esa persona que viene a la consulta. Tal cual, si bien, o sea, para que quede claro, el protocolo, la ley dice después de los 16 años, pero hay hormonizaciones que son para cada paciente en forma individual, y por ahí ese paciente lleva mucho tiempo de medicación con análogo, tiene su vivencia de género muy acentuada, y entonces uno le puede dar la chance basándose en los códigos civiles y penales, se puede iniciar un poco antes.
Acá, Grita, estaban preguntando si siempre usas triptorelina antes del atesto, y en ese caso, ¿por cuánto tiempo la usás? Y también, si En querés, este para caso, meter todo en uno, ¿por qué no usaste o por qué decías que no se usaba el Testogel? Digo, como para aunar sí, preguntas. yo lo que quise contarles en el caso fue qué pasa cuando no tenemos equipo, cuando por ahí alguien sabe del tema o puede ayudarlo, pero resulta que después el que recibe la orden no estaba informado y hacían comentarios que no correspondían. Estaba basado en cómo armamos un equipo. Puntualmente, Fernando, cuando consultó, primero él quería cesar el sangrado y después se fue metiendo en el tema de la hormonización. Por eso empezamos con un análogo y recibió dos inyecciones e inmediatamente inició la hormonización con testosterona. Lo ideal es hacerlo con la testosterona intramuscular, tal como lo explicó Uriel. El gel por ahí es más para algo que hay que continuar. Y en realidad yo le hice como un mix ahí, una cosa media rara, que lo único que lograba era captarlo otra vez y que vuelva otra vez al servicio y que vuelva otra vez a confiar en el equipo de salud y que él sintiera que él al ponerse gel hacía algo por él y que continuaba su hormonización. De hecho, en parte después me contó que él algunas veces usaba varios sobrecitos y quizás por eso tuvo esa dermatitis. Él pensó, bueno, me pongo más cantidad y lo hago más rápido. Bueno, esas cosas hay que tratar de evitarlas. Pero bueno, a mí me sirvió y a él también y a todo el equipo, aprendimos mucho con él. eh, y nos sirvió para contenerlo y para que él sintiera que realmente estaba haciendo algo. No sé Sí, si yo se... creo, coincido con vos que en pediatría el uso del análogo es un recurso muy importante, sobre todo cuando estos adolescentes están haciendo su transición, que nos permite, por esto que te preguntaban a veces del atesto en niveles suprafisiológicos, que en lo que nosotros trabajamos es en hacer una inducción puberal. Entonces arrancamos los tratamientos con dosis muy bajas, y el tener ya el análogo que nos inhibe totalmente los esteroides sexuales propios, eso nos ayuda a poder usar dosis mucho más bajas de estrógenos o testosterona en adolescentes trans. Y en base a eso, lo contesto rápido porque sé que tienen que hablar adultos, el PMO cubre el 70% de los tratamientos por ley, ya sea de hormonización o de cirugías o de fonoaudiología, lo que sea, tanto en la salud pública como en la privada, ¿sí? Entonces, y la verdad que mismo los ministerios nos están proveyendo los análogos, la triptorelina, entonces podemos usarlo, a diferencia de en otros países que por una cuestión de costos no lo usan, ¿no es cierto? Una No sé si querés corrección, pasar, Belén. Patria, a adultos, porque y Sí, después Una estamos mismo tiempo corrección, seguimos. no sé si ¿Puedo me hacer alguna escuchan. acotación al respecto de este caso? Porque bueno, también está bueno ver la mirada de los que hacemos adultos en un chico de 17 años que podría haber consultado cualquiera de los dos servicios, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que nosotros en chicos que están bien afirmados en su género y consultan a los 17 años no hacemos bloqueo puberal, iniciamos directamente con hormonización a esta edad, y tampoco hacemos inducción puberal, desde la mirada de un servicio de adultos, ¿no? Y si la búsqueda de este chico hubiese sido exclusivamente frenar la menstruación, también es importante que sepan, para los que no tienen acceso a los bloqueadores, dos cuestiones. Primero, que hay otros recursos terapéuticos para frenar la menstruación que tal vez no sean tan peligrosos como el análogo si es que el chico todavía no quería iniciar hormona masculina, porque a esa edad hacer un bloqueo puberal prolongado, si el chico todavía no está decidido, también puede ser peligroso para la salud ósea, sobre todo si el Tanner era un Tanner 3-4, seguramente lo debía hacer, porque la edad de la menarca tampoco quedó clara, pero bueno. Entonces, otros recursos que se mezclan un poco con el último caso clínico, que es utilizar medicaciones que frenen la menstruación y que también tenerlo en cuenta cuando uno va a elegir un método anticonceptivo, también que pueda asociar la cuestión de anticoncepción con el freno del sangrado vaginal. Entonces, en este sentido, digamos, el desostrel no ha resultado de mucha utilidad, igual que los implantes, y tal vez pensar en un DIU hormonal, que sería el ideal si uno va a elegir un DIU,
Y ahí vi en el chat que están preguntando sobre la doxigenona de 4 miligramos. No hay experiencia, no hay bibliografía, pero yo ya estoy teniendo algo de experiencia personal, muy buena experiencia, con freno de menstruación. Estas son cuestiones que no se van a usar mucho tiempo, es importante también decir que no va a ser por año. Bueno, me gustaba dar como la mirada del consultorio de adultos también. De adulto, claro. Quería Y está hacer bien un decir comentario. que en postpuberales, como sería este joven, uno igual inicia la testosterona con una dosis más alta, no es que iniciamos con 25, sino que empezamos, pero como a veces la transición acaba de ser muy nueva, o la familia recién empieza acompañando, y el gran problema es la menstruación, con una o dos dosis de triptorelina uno saca la menstruación, y sabiendo que a lo mejor van a ser 6 meses, no más de eso de triptorelina. Por supuesto que no dejamos análogos por mucho tiempo en adolescentes postpuberales. Quería hacer un comentario, ¿puede ser? Sí, Lucas. Ahí está. No, una es que estoy muy de acuerdo con lo que dijo Ceci, a veces quizás justo la edad, y está buena la discusión, ¿no? Porque cada vez vemos que la edad de consulta se va adelantando. Digo, cuando empezábamos a hacer esto allá por el 2011, creo que fue con Patri en el hospital, nuestra media de edad era arriba de 30 años, y creo que habrá bajado por lo menos 10 años la media de la primera consulta. Entonces, sí, está bueno que queden, quizás que se puede llegar al mismo punto con diferentes esquemas de tratamiento, ¿sí? Que no necesariamente habría que darle un análogo. Y lo otro era que vos justo tiraste que el descuento, en realidad la cobertura es del 70%, el PMO cubre el 100%, pero no lo aclaro porque creo que quedó ahí confuso. No, preguntaban si era el 70 o el 100, y yo dije que era el 100, que no es el 70. En el chat preguntaban si era 70 o 100, no, está cubierto todo. No, está cubierto el sistema público y el sistema privado, o sea, todas las prepagas y obras sociales tienen la obligación de cubrir absolutamente todos los costos de tratamiento médico y quirúrgico que se requieran para acompañar el cuerpo a la identidad de género, ¿sí? Hay algunas obras sociales que requieren un poquito más de presión que otras, pero siempre se llega. Hay dos preguntitas del chat para, bueno, Lucas y Cecilia. Con respecto al riesgo de meningioma y ciproterona y contraindicaciones del tratamiento con estrógeno de acuerdo a la edad. Después hay un par para Uriel, pero bueno, largamos esta. Con respecto a la ciproterona, sí, hay un par de artículos publicados que habría un riesgo un poquito más elevado de meningioma. Y por eso, tanto por el riesgo de meningioma como con el riesgo de hiperprolesterolemia, que es mucho mayor asociando ciproterona con estradiol, como algún riesgo metabólico de la ciproterona, que se vio que puede bajar el HDL, tal vez en personas adultas mayores no es la droga de elección en cuanto a como antiandrógeno, ¿no? En adultos mayores estamos hablando. Y también, yo te quería preguntar a vos, Lucas, si no se habían planteado la posibilidad de usar transdérmicos con esta paciente por la edad. En realidad, sí, está bueno porque en realidad la discusión con esta paciente es si uno podría haber empezado con un transdérmico. La realidad es que con esta paciente en ese momento hicimos con el tratamiento que teníamos a mano, de tener las dos posibilidades, seguramente, y de hecho yo hoy siempre prefiero empezar con un transdérmico. A mí personalmente, en una cuestión de elección, me gusta el transdérmico. Me parece que suele dar, en realidad, menos variaciones en la parte metabólica. Hay algo también que, si bien yo no hablé de eso en la charla, que tiene que ver con el aumento de metabolismo, a lo largo después me pasó con muchas pacientes que están, después de varios años de estrógenos orales, no sé si a ustedes también les ha pasado, o si alguien tiene también la experiencia, de que empiecen a bajar los niveles de estrógeno, esto en algún momento lo hemos discutido, con un aumento de metabolismo hepático, con un aumento de la estrona, que no siempre tenemos posibilidad de medirla. Y esto, si bien uno sabe que seguramente los cambios se mantengan, la verdad que genera mucho estrés en las pacientes cuando vienen con el estudio y te dicen me está bajando el nivel de estrógeno. A mí personalmente, en esa paciente, si hoy viniese de nuevo a la primera consulta, elegiría seguramente tener la posibilidad de un transdérmico. Claro, por eso. Me imaginé que lo habían utilizado por una cuestión de disponibilidad. Pero sí. está bueno
quede el concepto de que sería Sí. ideal. Y otra pregunta es si la mujer trans quiere conservar las erecciones, ¿qué sugieren en ese caso? En ese caso Mu- siempre usamos espironolactona. La ciproterona es muy potente y Sí. bloquea casi al 100% las erecciones, no solamente las espontáneas, sino también las estimuladas. Así que en esos casos preferimos la espironolactona y en dosis no más altas que 100 miligramos. Sí. Igualmente, La aspiro sí, sí, sí. normalmente, no, la verdad no requerimos, yo no la suelo usar por lo menos en dosis más altas de 100 o 150. Acá es donde yo justamente dije una cosa, es lo que uno transmite en la charla como el objetivo de la testosterona en el rango quizás femenino, pero si bien lo aclaré también en la charla, que es importante hablar con la paciente para ver cómo se siente con esos valores de testosterona, ¿no? Y de alguna manera individualizar ese objetivo, ¿sí? Al margen de que uno va seguramente a elegir espiro sobre cipro. Sí, y también y una... está bueno sí. aclarar que por el efecto de la espironolactona sobre el receptor y sobre algo sobre el 5-alfa reductasa, a veces uno no logra el bloqueo total de la testo, pero la paciente se siente cómoda. Sí. Así que también la clínica es soberana, y tal cual como dijo Lucas, los valores de estradiol a mí cada vez me pasan a un segundo plano con más frecuencia. Y más la clínica, cómo está la paciente, cómo se siente. Sí. Yo quería agregar que más allá, digamos, en el caso de la mujer trans que quiere conservar la erección, más allá del uso de ciproterona o espironolactona, que en general es cierto que con la espironolactona hay más chances de que la conserven, que quede importante el concepto de que puede pasar de que no se conserve ni con ciproterona ni con espironolactona, o que en alguno lo conserve con ciproterona o en alguno con espironolactona. Es más probable, por el efecto de la espironolactona, que se conserve a que no se conserve y ciproterona lo contrario. Pero esto el paciente lo tiene que saber, la paciente lo tiene que saber, que estamos usando un tratamiento estrogénico y antiandrogénico y que muy posiblemente las erecciones se vean afectadas. Esto lo tenemos que aclarar antes. De ahí la importancia en esa primera, quizás esas primeras consultas, de plantear los objetivos, ¿no? Y de contar Exacto. qué es lo que le va a pasar, lo bueno y lo no tan bueno. Y la verdad que es en las primeras consultas, sobre todo en las chicas adultas, sin meterse en la intimidad, porque uno creo que tiene que ir abriendo de alguna manera, no es uno quien va dirigiendo, sino es la otra persona, por lo menos en las consultas como yo las hago, pero sí plantear la generalidad para que tengan esta información. A mí, digamos, de mi experiencia en general vienen con mucha información, pero también vienen con muchos mitos. Entonces hay que romper un poco con eso. Tal cual. Sí. Bueno, más de tu caso. Esa chica se estaba automedicando en la primera consulta. Sí, por eso. Seguramente con drogas que no eran el etinil-estradiol, que quede claro que el etinil-estradiol no No, y algo que yo quiero comentar, y comento esto y ya dejo paso, a mí me ha pasado, la verdad, de ver muchos estradioles muy altos, de este valor, mayor de 400, mayor de 500, estradioles que claramente no son compatibles con recibir 2 miligramos de valerato de estradiol, y seguramente hay algo de automedicación, pero también tenemos que tener en cuenta, y esto lo digo desde la experiencia, no desde la publicación, que hay muchas cremas que entrecruzan. Y como son gran usadoras de cosméticos, a mí me ha pasado de sacar esos cosméticos sin modificar la estrogenoterapia y que bajen los niveles de estrógenos. Esto es para otra charla, simplemente abro como para que tengan el dato para el futuro interrogatorio cuando uno ve estrógenos muy altos con una estrogenoterapia que quizás no concuerda con esos valores. Bueno, y hay dos preguntitas para Uriel y creo que ya luego ya cerramos. Uriel, dice si utilizás la relación testo-estrógeno para el tratamiento en varones trans y si es preferible el inicio transdérmico gradual antes de pasar a nevido. Estas dos. Con respecto a la primera pregunta, la relación estradiol-testosterona no la utilizo particularmente, es algo orientativo, ¿sí? O sea, me guío mucho más que nada por el valor absoluto de la testosterona y por la clínica, más que por el estradiol y por la relación testosterona-estradiol.
Con respecto a la segunda pregunta, que creo que era si se inicia con gel, para que sea más... Si es preferible el inicio gradual, sí, no sé, Ceci también... El inicio gradual o el inicio no gradual me parece que lo da el objetivo que uno tenga con cada paciente, porque uno de repente, si recibe un paciente que pretende una masculinización completa y radical, uno puede utilizar perfectamente el Nevido. Si hay un paciente que quiere algo quizás un poquito más gradual o más solapado, o quizás hay alguna persona no binaria que nos consulte que quiere alguna masculinización parcial, de repente podemos utilizar el androlone, inclusive en dosis parciales. O sea, esto digamos, tenemos que mostrarlo de alguna forma como una escala de grises, donde no tenemos la masculinización y la feminización, sino que esos son simplemente los extremos de un espectro de tratamiento sobre el cual nosotros estamos influyendo y el cual estamos comandando, pero siempre en consideración de los objetivos del paciente, de sus comorbilidades y sobre todo de sus deseos. Excelente. Ceci, ¿querés hacer algún comentario? Totalmente de acuerdo. No tengo más nada para comentar. Acá están preguntando sobre la edad ósea, no sé si las chicas quieren contar algo de la edad ósea, aunque sea 2 palabras, ¿no? De cuándo pedimos edad ósea. Sí, justo le estaba contestando por el chat por una cuestión de tiempos, ¿no? Pero sí, siempre pedimos edad ósea, bueno, que Gri ahora si no lo diga, y para ver, bueno, si ha completado o no su crecimiento en talla, ¿no? Eso lo pedimos siempre. Igualmente, un varón de 16 años, a veces se la pedimos más que nada para decirle, no vas a crecer, que es un problema en la talla en el varón trans, que a lo mejor quiere medir más, y entonces sabiendo de que vamos a esa edad de encontrar una edad ósea cerrada, le decimos, te vamos a poder masculinizar, vas a tener barba, te va a cambiar la voz, pero no te vamos a dar centímetros, porque a veces tenemos las expectativas, los adolescentes quieren todo, quieren ya y demás, entonces es una etapa donde uno tiene que trabajar mucho estas ansiedades, y por eso, bueno, Gri me hace que sí, que ya le dice lo mismo. Tenía la talla final y que había puesto una curva acorde al sexo asignado al nacer. Era la talla final del paciente. Perfecto. Bueno. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Entonces, terminamos. No sé si hay algún comentario. Gracias a todos. Estuvieron muy buenas las 3 charlas. Felicitaciones. Gracias. Gracias a todos por quedarse hasta tan tarde con nosotros. Tan tarde, ¿no? 120 personas a las 9 de la noche. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias, gracias. Griselda, Lucas, Uriel, la verdad que excelente las charlas y los casos muy representativos de la vida real. Los comentarios de Vero y Ceci, la verdad que demuestran toda su experiencia y bueno, Patricia muy bien en la coordinación del chat. Bueno, agradecerle a Sergio por convocar estos profesionales de excelencia. La verdad que la convocatoria con más de 180 participantes pareció una plenaria en un congreso, un éxito absoluto. Y bueno, siento que SAEM se ha lucido, la verdad que muchísimas gracias. Y bueno, quiero agradecer también al Laboratorio Montpellier por permitirnos seguir soñando y haciendo que los sueños se hagan realidad, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y abrazo fuerte. Y no sé, Sergio, si quieres finalizar el... No, simplemente que fue muy bueno. Yo aprendí algunas cosas que no sabía, me parecieron muy buenas exposiciones y da para mucho, no se podía hacer un curso, pero bueno, hemos cumplido un objetivo, así que ojalá que se repitan. Y gracias a todos los disertantes y discutidores. Acá veo Cecilia, Vero, en fin, ni hablar de los expositores que fueron brillantes. Patricia, muy buen equipo. Muchas felicitaciones y gracias. Ella es nuestra coordinadora, es lo más. Son un lujo, este equipo es un lujo. Lo hicimos a través de ustedes. Así que bueno, Daniel, que se repita. Gracias. Chao. Un placer. Muchísimas gracias. Nos vemos. Chao. Suerte. Chao. Que anden bien.